el promedio. Entonces acá vamos a hacer una tabla de valores que vamos a medir tiempo y vamos a dejar espacio para hacer 5 mediciones. A ver, en esta tabla podríamos hacer mejor. Número de medición 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá vamos a hacer qué es lo que nos da el tiempo medido. Entonces, la idea, como nosotros lo que queremos hacer acá es estimar el tiempo de reacción. No hace falta que agarremos un suceso y lo midamos como corresponde, sino que podemos simplemente probar el cronómetro, ponerlo a andar con nuestro propio dedo, ver cómo anda el botón 5 veces, 10 veces, las que sean necesarias, y ver a ver cuál va a ser el tiempo que vamos a obtener. Entonces yo lo que les había dicho es que se puede probar de esta manera. Medir n veces un intervalo de tiempo de 5 segundos. 5 segundos es corto, pero ayuda a relajar la vista, ayuda a relajar el dedo, ¿no? Entonces seguramente ahí vamos a tener bien medido este tiempo de reacción. Si el tiempo es más corto, por ahí nos apuramos a apretar 2 veces el botón, y ahí entonces tenemos un valor un poquito contaminado, podríamos decir. Estaríamos midiendo ahí nuestra reacción justamente en 2 eventos sucesivos. Un tiempo más largo, por ahí también uno se duerme, ¿no? Si me diera 10 segundos, 20 segundos, aprieta el botón, se queda esperando y después quizás se olvida o pierde la concentración, entonces ahí mete otro error más. 5 segundos creo que es un tiempo, pueden hacerlo con 8 también, o con 4 si se animan, pero menos de 4 no creo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el caso más general que tengamos? Les van a agarrar y van a tener la primera medición, por ejemplo, nos apuramos un poquito a cerrar el cronómetro y dio 4,98. En la segunda medición nos dio 5,03, por ejemplo. La tercera medición puede pasar, vamos a poner que justo medimos 5 segundos, esto no es tan loco. Lo loco sería repetir en todos los casos la misma medición. Puede ser, por ejemplo, en la cuarta medición que nosotros le dimos 4,91, la cerramos bastante antes, y en la quinta medición ya estábamos cansados y nos dio 5,13. Estos son valores, nomás no ponemos valores que sean representativos. Ustedes van a obtenerlos de esta manera, y fíjense que lo que va a pasar en el caso general es que hay algunas mediciones que son por defecto, ¿no? Le falta un cachito para llegar a los 5 segundos. Tenemos mediciones podemos poner por defecto algo así. Le erramos, digamos, cerrando el cronómetro antes, el tiempo que medimos es menor, y en otros casos, como estos de acá, tenemos algunas mediciones que nos dio un exceso, ¿no? Estamos midiendo un tiempo mayor al que queríamos medir. Esto, si quieren, es la firma que va a tener cualquier error aleatorio. Cualquier error aleatorio que ustedes tengan con un equipo que mide, por ejemplo, automáticamente, si ustedes hacen 5 o 10 mediciones en donde algunas son por exceso, otras son por defecto, entonces ahí eso les está hablando de que tienen un error aleatorio. Pero bueno, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es hacer el promedio. Vamos a dejarlo en el promedio solamente. No vamos a hacer más estadística con esto. El promedio de las mediciones nos va a dar el delta T. Acuérdense, delta T grande era el que habíamos llamado el error del tiempo de reacción. Este promedio, acuérdense, nos puede dar 0,001,
15, 22, lo redondeamos también a la cifra más grande que tenga, la primera cifra significativa, y lo presentamos de esa manera. Entonces, bueno, para cerrar esta parte, lo que vamos a hacer va a ser con estas mediciones. Ustedes seguramente esto ya lo saben, pero quizás convenga hacer este trabajo en el Excel. Bueno, esta sería, creo que, la manera más rápida de hacerlo. Vamos a poner acá número de medición. Entonces, ustedes con la tabla de Excel ya abierta, esto lo pueden hacer en, bueno, van a ser 25 segundos prácticamente. Y acá era entonces 4,98. Las siguientes eran 5,03 y 5. 0,3 y 5. 4,91 y 5,13. Entonces, bueno, acá el Excel, si ustedes lo saben bien, si no lo recordamos ahora, podemos venir, nos paramos sobre la celda, podemos poner acá el promedio. Sobre esta celda podemos poner igual. Si lo tienen en español, van a poner promedio directamente. Empiezan a escribir y les aparece acá la función promedio. Abre paréntesis y ahí eligen todas las celdas en las cuales ustedes van a sacar el promedio. Entonces ahí les muestra. Esto lo pueden hacer manual también. Yo podría hacer, por ejemplo, promedio. Abro paréntesis y poner la primera fila, la primera celda es B2, esta de acá. Y tengo que extenderme hasta B6. Entonces ponemos B2, 2 puntos, B6, cierro paréntesis, y ahí obtengo el mismo promedio. Si lo tienen en inglés el Excel, que en general si ustedes trabajan con el Google Sheets, este está en inglés, le ponen min. Min y ponen nuevamente acá todas las celdas, cierran paréntesis, a mí no me va a andar porque este está en español, pero ahí directamente les mando un error. Pero ya con esto ya tienen el promedio, fíjense que tenemos 5,01. Ah, perdón, el promedio de las mediciones. Había que hacer promedio, pero no de las mediciones, porque eso les va a dar 5 punto algo. Lo pueden usar también, vamos a usar el promedio. Vamos a sacar T de reacción de esta manera. Vamos a hacer acá 5, siempre. A ver, lo dejamos escrito acá. Le tenemos que poner acá. Esto lo corremos un poco, ahora lo vuelvo a escribir. Hacemos otra columna. Y acá para sacar el tiempo de reacción lo que vamos a hacer va a ser, lo podemos poner como delta. Acá vamos a poner 5 segundos, que es lo que esperábamos medir, menos el valor medido. Entonces esto lo puedo poner de acá. Vamos a hacer todas estas cuentas. Y acá, por ejemplo, 5 menos 4,98 nos va a terminar dando 0,02 segundos. Menos, pongamos. Esto nos va a dar más 0,03. Hacen la división, la resta, no importa el orden, ¿no? Entonces les va a dar, por ejemplo, si hacemos esto menos 5, nos da menos 0,2. Si hacen 4,98 menos 5, les va a dar con el más. Pero acá después vamos a hacer el valor absoluto, o sea que no les importa del todo cuál va a ser el signo que obtengan. Acá justamente va a dar 0. Esta otra de acá va a dar menos 0,09. Consideramos siempre el valor absoluto. Y esta va a dar 0,13.
Esto mismo lo pueden hacer en el Excel también. Acá tendremos igual. Vamos a hacer 5 segundos menos y le mandamos la B2 en este caso. Entonces acá nos da el 0.02. Si extendemos acá, fíjense que les aparece un cuadrito, lo pueden extender y las fórmulas que aparecen acá las pueden corroborar, ¿no? Les aparece la misma fórmula adaptada, ¿no?, a la nueva fila, y entonces acá van a tener el delta t este que habíamos marcado antes. Acá si quieren pueden usar, si quieren, la función absoluto, valor absoluto, o cambiarle el signo. Una vez que lo tienen calculado le pueden cambiar el signo como quieren, pero si no, si lo quieren hacer automáticamente, usamos la función valor absoluto, abrimos paréntesis y adentro le mandamos la misma operación que teníamos antes. 5 menos, en este caso, B2. Cierro paréntesis y ahí me da en positivo. Una vez que tenemos esta tabla con estos valores, que son el delta t entre el tiempo estimado o el tiempo teórico y la medición, ahora sí hacemos el promedio. Y este promedio es lo que vamos a tomar como el tiempo de reacción. Acá nos dio 0.54. Entonces el promedio nos dio acá 0.054. Esto lo tratamos como el delta A de recién, ¿no? Esto va a quedar como delta T, lo redondeamos a la cifra más grande. Y este va a ser entonces el estimado del tiempo de reacción. Profe, una pregunta. Sí, A mí, por ejemplo, yo con las mediciones que hice, tres valores me dieron negativo, digamos, me dieron más de 5. Eso lo tengo que poner en valor absoluto, digamos. sí. Porque si Ah, no, ¿qué es ok. lo que pasa? Cuando sacan el promedio, como les va a dar a veces más y a veces menos, este número va a dar muy chiquito, hacen la suma, les va a dar algo prácticamente cero, lo dividen por n, por 5 en este caso, y les va a dar un valor mucho más chiquito. Y eso simplemente porque no interpretaron que, a ver, es lo mismo errarle por más o por menos, es un error. Entonces acá no dejemos que la matemática nos juegue en contra. Esto del valor absoluto lo van a ver, sobre todo cuando vean después la parte de métodos numéricos, van a ver que no importa si le erran por más o por menos, pero si suman con los signos los errores, esos errores se pueden cancelar, entonces les va a dar cualquier cosa. No van a obtener la estimación. Profe, perdón, pero ¿qué fue lo que hiciste recién en lo último para sacar ese promedio de 0,054? ¿Qué hay que hacer? Los deltas, ¿no?, que los armamos de esta manera, 5 segundos el valor que queríamos medir, menos los tiempos que efectivamente medimos, sacamos el valor absoluto y hacemos el promedio. Hasta ahí tiene que estar claro. Si yo pongo, por ejemplo, acá el signo menos, este signo menos quiere decir que yo le erré por defecto, me di un tiempito un poco menor, pero es un error al fin. Si acá esto me dio más, esto quiere decir que yo me di un tiempo un poco mayor, pero sigue siendo un error, ¿no? Si yo, al hacerme esta cuenta, que me va a dar con signo positivo o negativo, sumo con los signos que tienen, entonces acá no voy a obtener lo que yo quiero, digamos, acá. Yo esta fórmula me la armé para estimar el error. Y después, digamos, si quieren, fui víctima de mi propia herramienta, porque si esto me da muy chiquito, me da 0, en realidad no estoy estimando el error. Entonces esto lo armo para estimar el error, pero tengo que tener en cuenta que acá el signo menos que me surja puede ser que me dé mal. Entonces lo que hago ahí en ese caso es hacer el valor absoluto para estimar el error verdadero, ¿no? A ver, miremoslo conceptualmente. Este menos 0.02 quiere decir que yo le erré en 0.02 segundos, y este menos lo único que me indica es que le erré por defecto, nomás. Pero es lo mismo errarle por defecto o por exceso. Este más quiere decir que le erré por exceso, y así, ¿no? Entonces yo tengo que contabilizar
el promedio de todos los errores que me mandé en esta medición, y si yo pongo los signos que me dio acá esta ecuación, entonces ahí seguramente voy a estar considerando algo que se anula entre sí. Y es una cuestión de, eso tenía que ver con los errores aleatorios, ¿no? Que justamente daban por más o por menos siempre, entonces se enmascaran muy fácilmente. No sé si quedó un poquito más claro. Si no, yo creo que lo mejor es tratar de hacerlo. Sobre todo yo les diría, más allá de que uno solo lo presente en el trabajo, este trabajo lo hagan todos, como para amigarse un poco con este tipo de error que va a ser el más, si quieren, el más complicado que vamos a ver acá en la parte de física 1. Profe, Sí. perdón, otra duda. ¿Nosotros tenemos que hacer en total el grupo uno de cada uno o cada persona del grupo tiene que elegir uno? No, cada persona del grupo va a hacer alguna medición. Por ejemplo, son 6. Bueno, por lo menos una persona va a tener que medir las dimensiones de algún objeto, otra persona va a tener que medir el tiempo de reacción. Si alguna tiene balanza, utilicen la balanza y midan, por ejemplo, el volumen de un vaso de agua o de cualquier recipiente. Pero lo que sí en el grupo debería haber, por lo menos, que haya 2 tipos de esta medición. Si hay 3 tipos, porque no todos tienen balanza, pero si hay 3 mediciones, una de cada tipo, por lo menos está bien. Después, si se repiten, si fueron 6 que midieron, por ejemplo, 3 veces la dimensión de un libro distinto, una un tiempo de reacción y la otra el volumen de un vaso de agua, también está bien. No importa que se repitan, lo importante es que haya uno de cada uno. Listo, genial. Cada uno, digamos, hace su propio tratamiento de errores. Se pueden ayudar entre sí, pero se presenta lo que hace cada uno con los errores. Y lo que les voy a pedir ahora, vamos a hablar un poco del trabajo en sí. Queda un poco de tiempo, ¿no? Sí, quedan media hora. Vamos a hablar del informe, así ya lo pueden ir escribiendo. No hace falta que para la semana que viene esto esté, pero sí que lo vayan viendo y sobre todo lo pueden hacer también a ver, lo pueden ir haciendo a medida que hacen las mediciones también, lo pueden ir completando el informe. Bien, a ver, para hacerla más corta, si ustedes entran al EVA de Física 1, sea cual sea, van a ver en la parte de laboratorios un archivo de Word, el único que hay, que es justamente un modelo de trabajo que ya tiene todo el formato, no le van a tener que poner nada, ya tiene el título con la fuente, el tamaño, todo tal cual tiene que ir, que es el que vamos a usar como base para todos los laboratorios. Yo ese mismo lo estoy abriendo y se los voy a poner también en la carpeta esta del Google Drive. Pero por ejemplo acá, el informe del laboratorio estandarizado, física 1, 2 y 3. Lo guardamos. Ustedes van a tener ahí la versión general, ¿no? Pero ahora vamos a hacer algunas modificaciones para adaptarlo a este trabajo. Y esa versión la subimos entonces al Google Drive este del laboratorio. Bien, en este caso vamos a poner ya lo que corresponde acá, laboratorio número 1. Podemos ponerle acá el título que aparece siempre, ¿no? Podríamos poner siempre el título que aparece en la guía, teoría de incertezas, creo que está, o teoría de errores. O podríamos ponerle directamente errores. Autores van a poner acá los autores que son, pueden ser hasta 6, de 4 a 6. Y acá fíjense que tenemos una llamada a que va acá abajo.
Esta llamada van a poner, por lo menos en este trabajo, todos los correos que ustedes usan. Yo a lo sumo tengo el institucional de Luca, ¿no? que está ahí precargado ahí en el correo. Pero yo no sé si lo revisan o si prefieren mandarlo a otro. Acá van a poner por lo menos en este trabajo entonces el correo que ustedes usan. Así yo si tengo cualquier cosa que comunicarles, se los comunico al correo que ustedes leen. Acá esto de la experiencia, podrían ponerlo o no, podemos ponerle acá el 20, la fecha de hoy. Ustedes la cambian si quieren a la fecha en que lo entregan. El resumen, en general, esto va a pasar en todos los laboratorios, tenemos que describir un poco qué es lo que se hizo en el trabajo de la manera más sintética posible. Por eso decía ahí hasta 200 palabras como máximo. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, se trabajó con diversos instrumentos de medición y se realizaron mediciones directas e indirectas con determinando sus errores. Vamos a poner. Entonces, esto es algo que queda muy en general. Ustedes podrían poner, se procedió a medir las dimensiones de 3 libros, se midió el vaso, el volumen de un vaso con agua, dando como resultado, y ponen ahí los resultados que les dieron, digamos. Ya con eso está bien como resumen. Tiene que ser algo corto y que quede bien en claro qué es lo que se hace. Introducción y marco teórico. Yo voy a dejar en este trabajo todo lo que dice acá, pero en la introducción debería ir siempre la teoría necesaria para entender qué es lo que se hace, si es que hay alguna. En general siempre hay. En este caso, la teoría necesaria va a ser respecto a lo que llamamos teoría de errores. Ustedes tienen que contar acá un poco qué es lo que se tiene en cuenta para hacer este trabajo. Entonces, de esta teoría de errores podrían contar, por ejemplo, qué es el error de apreciación. A ver, podemos poner de manera más general primero. ¿Qué son los errores? Y de dónde provienen. Entonces podríamos poner acá, a ver, te lo dejo como ejemplo, ustedes lo usan o no, si quieren. Pero podríamos poner acá, por ejemplo, cada vez que se utiliza un instrumento de medición, se produce al menos un error en la misma debido a la apreciación o limitación del instrumento. Entonces, a partir de acá cuentan, por ejemplo, qué son los errores metodológicos, que no pretendo que investiguen mucho más de lo que presentamos en el PowerPoint, ¿no? O sea, qué tipos de errores hay, además de apreciación, podría ser el metodológico, los aleatorios que estuvimos viendo recién, los sistemáticos, etc. Entonces, contar un poco de tipos de errores. Después, diferencia entre mediciones directas e indirectas. Con sus palabras, ustedes explican de manera clara, digamos, qué llamamos una medición directa y qué llamamos una medición indirecta. Y después trabajamos un poco con la dispersión de errores, o sea, cómo trabajar con los errores en una medición indirecta. Entonces ahí pueden poner las fórmulas, todo lo que haya acá en el PowerPoint o todo lo que haya en cualquier material de la cátedra, libro, incluso si usan internet,
si usan Internet, si usan Google, de alguna página que sea de alguna universidad o alguna página seria, lo pueden poner. Hay muchas páginas libro publicado también. Esos en general se curan mucho los errores, entonces es más difícil por ahí que pongan algo que no va. Pero bueno, lo que quería hacer acá, bueno, pueden poner después, ahí les indica cómo poner una figura, pero podrían poner el área de un naipe, por ejemplo, no sé, todos los elementos que ustedes hayan utilizado los pueden tratar acá. Cuando tengan instrumentos de medición, acá le ponemos entre paréntesis cuál es la apreciación, lo marcamos una sola vez, para después, cuando dicen el trabajo, se utilizó la regla, ya por lo menos el lector sabe que acá tiene que considerar siempre que los errores van a ser estos de acá. Cronómetro lo mismo, podemos poner acá la apreciación del cronómetro, 0.01 segundos, y en general nada más. Balanza, a ver, por ejemplo, la balanza, podría ser una balanza Noblex, por ejemplo. Ponemos la marca acá, la apreciación, lo mismo en las reglas, en general no importa demasiado. Los cronómetros, podemos poner acá, celular. Si tiene nombre el cronómetro, ¿no? Si ustedes se bajaron un cronómetro en específico, pueden poner el nombre de la app. Si no, no pasa nada. Balanza Noblex, apreciación. O sea, bueno, en definitiva, acá ponen los detalles básicos de los elementos que usaron, con la apreciación, así después no tienen que andar explicando cuál va a ser el error que van a considerar en cada uno. Y en este caso, bueno, no hicimos ninguna disposición de instrumentos, ¿no? Porque podría pasar que nosotros querramos hacer en algún trabajo, en algún otro trabajo, por ejemplo, una carrera de un auto, ¿no? Medir el movimiento en la carrera de un auto, y hayamos puesto el cronómetro, por ejemplo, al principio de la pista, y después, no sé, un botón que cierra el cronómetro al final. Entonces, cuando hacemos una disposición de instrumentos, acá en los materiales uno pone cómo los dispuso. Pusimos el cronómetro de tal forma, y bla, 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 etcétera, ¿no? Acá en este caso usamos el instrumento para medir, o sea que una vez que tenemos la lista de materiales, ya está. Todo esto podemos ponerlo como... Profe, a esta Sí, parte que estás explicando, ¿no la podés grabar también? sí, había cortado la grabación para no hacerla tan larga. De todas maneras, a ver, puedo poner otro video o puedo grabar desde acá. Bueno, voy a hacer otro video. Ya fue. Bueno, si se la bancan, empiezo un poquito de vuelta y ya queda grabado.
Dale, profe. Y una consulta, ¿cuándo es la fecha de entrega del trabajo? Bueno, a ver, vamos a hablar primero de eso. La fecha de entrega, por lo menos tienen la semana que viene para hacerlo. A partir de la otra semana probablemente hagamos el trabajo del péndulo simple. Ustedes tienen que ver la parte de dinámica para eso, o sea, completar la parte de dinámica, pero podemos plantear esta semana como mínimo 2 semanas. O sea, la semana que viene de trabajo también, y a la siguiente, el viernes siguiente, que sería ya septiembre, 27 viernes, el viernes 3 de septiembre, la entrega del trabajo. Podemos poner acá entonces 3 de septiembre. Si tenemos algún problema o si, por ejemplo, hay que atrasar los tiempos porque no vieron la parte dinámica, lo que sea, podemos entregarlo la semana siguiente, pero si no, se va a atrasar esto y después se junta con los otros trabajos. Entonces, bueno, acá en azul vamos poniendo todo lo que corresponde a este trabajo en particular. Ponen los autores con las llamadas estas acá, sus correos los van a poner por esta vez todos juntos. Después, por ejemplo, en el trabajo número 2, el autor 1 o el que manda el correo, yo le mando de vuelta ese correo, pero por lo menos para tener todos los correos que ustedes usan acá. Bien, en la parte del resumen ya fuimos cargando algunas cosas en azul. La parte del resumen simplemente se pone lo que se hizo en el trabajo de manera lo más concisa posible. Acá les puse un ejemplo. Ustedes pueden poner, por ejemplo, algunos valores. Por ejemplo, podríamos poner acá los resultados obtenidos y poner, por ejemplo, acá los valores que les dieron, el área del libro o el tiempo de reacción, lo que sea. Entonces, en la parte de introducción teórica, lo que vamos a poner acá va a ser más que nada la parte de errores, que estuvimos trabajando, la parte teórica de errores, donde acá hay algunos tips para poner. Teoría de errores. ¿Qué son los errores y de dónde provienen? Entonces acá tenemos un ejemplo de texto de introducción. Acá. Podemos empezar diciendo que cada vez que usamos un instrumento se comete un error en la medición porque ese instrumento tiene una limitación, lo que llamamos la apreciación, y este sería el primer tipo de errores, el que llamamos error de apreciación. Después contar un poco los tipos de errores que existen, lo podemos sacar y poner errores metodológicos, errores sistemáticos, errores aleatorios y, bueno, pueden consultar el material de la cátedra como alguna página que sea medianamente seria. Alguna universidad o institución o libro publicado, esos en general son buenos datos. Si sacan de un blog, por ejemplo, ahí probablemente haya muchos errores porque no esté curado como corresponde. Física, páginas buenas. A ver, vamos a poner acá algunas páginas buenas. Ustedes pueden buscar acá después Hyperphysics, esta está en inglés, pero está muy buena, porque lo que tiene lo que tiene es que es enciclopédica. Vos buscas un tema, por ejemplo, momento angular, espacio, Hyperphysics, y te manda una página muy simple que se puede cargar en cualquier dispositivo, donde te muestra justamente lo relativo a momento angular. Entonces, alguna gráfica, a veces tiene algún campo para hacer algún, por ejemplo, les ponen una masa y a partir de ahí les saca algún resultado, pero está bueno porque es enciclopédico, es corto y al pie. Después, otra página, física.net. Esta anda muy bien en general, después todo lo que sean universidades también andan bien. Hay una que se llama, después les coloco alguna más con el URL que corresponde. Los tipos de errores, después, bueno, esto queda como fuentes
fuentes para consultar. Si necesitan sacar algo de acá, lo pueden sacar, si no, no es necesario que lo pongan. Después, bueno, aparte de errores, esto ya lo habíamos marcado. Y después, bueno, pasar un poco a las definiciones que hicimos para empezar a trabajar ya directamente con este trabajo, que son, por ejemplo, los conceptos, ¿no?, de mediciones directas e indirectas. ¿Qué es una medición directa? ¿Qué es una medición indirecta? Y si cometo errores, ¿no?, en mediciones directas, después cómo eso se dispersan a las mediciones indirectas. Acá contar un poco cómo trabajamos con estas mediciones, ¿no?, que tenía que ver un poco con ver las operaciones que estábamos realizando para determinar estas de acá, las indirectas. Si hacíamos una suma, hacíamos la dispersión de la suma; si hacíamos una resta, la dispersión de la resta, etc. Entonces acá pueden agregar también las fórmulas correspondientes como figura o ecuaciones. Si usan esto como una figura, que pueden hacer un capture de esto de acá, lo ponen como una figura, como dice acá el texto. Léanse esta parte de cómo colocar una figura. Si lo hacen como ecuaciones, una ecuación al lado de la otra, pueden utilizar acá el editor de ecuaciones, ¿no?, insertar acá, y acá por acá está el editor de ecuaciones. Y acá queda, por ejemplo, bueno, tienen los símbolos por acá, pueden trabajar acá, poner, por ejemplo, el delta A va a ser igual al delta A chiquito más delta B. Entonces les dejo esta como para que después la puedan copiar y hacer si no está acá en insertar. Las enumeran, como dice acá, en orden de aparición: 1, 2, 3, 4 tendrán, y siguen los pasos estos de las ecuaciones que dice acá. Después la parte de materiales y métodos, descripción del experimento. En este caso todo esto lo taché porque no lo vamos a usar. Esto va a quedar como una lista de los materiales que vamos a usar. Cada vez que pongamos, por ejemplo, un instrumento de medición, tenemos que dar, si se puede, el nombre de lo que estamos usando. Por ejemplo, acá la balanza Noblex, la apreciación en paréntesis, la mencionamos acá una vez y después ya sabemos qué tipo de error vamos a cometer, y después los demás materiales secundarios, ¿no?, libros, naipe, todo lo que usamos para medir, etcétera. Todo lo que usan lo ponen acá. Después, desarrollo y resultados. Acá lo que tenemos que hacer es contar la experiencia que hicimos con las palabras, contar experiencia. Y esto en general no es así en los laboratorios. Los laboratorios se cuenta la experiencia de manera impersonal. Por ejemplo, se dice, se coloca agua en un vaso de plástico y se lo coloca en la balanza. No se habla en una voz pasiva, que es impersonal, porque en realidad no importa demasiado quién hizo la experiencia. Eso se los digo como para ir yendo más adelante. Pero acá lo que vamos a hacer justamente, para ver qué es lo que hizo cada uno, van a contar la experiencia y van a contar quién hizo qué. Por ejemplo, el integrante número 1, María, midió, por ejemplo, las dimensiones de un libro. Simplemente para que me quede un registro de quién hizo cada cosa. Contar experiencia, indicando qué integrante realizó cada una. Las pueden enumerar, acá pueden poner experiencia 1, cuentan la experiencia 1, experiencia 2, así les queda un poquito más ordenado. Y así cada uno lo puede hacer aparte también. Las experiencias indicando qué integrante realizó cada una. Y vamos a poner algún registro de lo que ustedes midieron. Por ejemplo, si sacaron las mediciones de un libro, van a poner ahí alguna foto de los instrumentos que utilizaron. Y del objeto a medir. Entonces acá queda un registro de
qué es lo que hizo cada uno, y además la otra para que, bueno, esto es un trabajo de cada uno, digamos, lo que más me interesa es que empecemos a trabajar cada uno con las mediciones en sí, que son mediciones fáciles, y a trabajar con los errores. Entonces, no está bueno que alguno no haga estas experiencias y termine sacando de lo que hizo el compañero. Entonces, por eso vamos a poner acá una foto al menos, o algún registro de alguna manera, para ver a ver qué es lo que hizo cada uno. No hace falta, no les voy a pedir que aparezcan ustedes en la foto con el diario del día de la fecha para que corroborar así, pero por lo menos mostrar que utilizaron un instrumento. El celular puede ser una foto también mostrando el cronómetro, o una captura de pantalla para ver cómo es el cronómetro ese que usaron, si es que lo usan del celular. Si no, si tienen un cronómetro deportivo o de algún reloj, lo pueden usar también ese mismo cronómetro. Las imágenes, acá van a tener imágenes, o sea que acá van a sacar también de vuelta cómo se ponen las imágenes en un trabajo. Todas van numeradas en orden de aparición, y si pueden ponerlas todas apenas se mencionan en el texto, mejor. Entonces acá van a poner, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando están contando la experiencia, si ponen como se ve en la figura 1, terminan ese párrafo y ahí ponen la figura 1, o que quede, digamos, a mano a la vista del lector. Entonces acá podemos poner 1, experiencia número 1, o podemos poner experiencia 1 directamente. Se cuenta la experiencia, y acá es donde vamos a poner el resultado que quedó final, digamos. O sea que acá va a aparecer el resultado obtenido es, y acá vamos a poner, por ejemplo, vamos a copiar alguno de los que hicimos acá. A igual a 2,57 más menos 3. Símbolo más menos, a ver, en insertar, pueden sacarlo de acá. Bueno, yo lo tengo por acá seguramente, pero ustedes lo pueden buscar acá en más símbolos. Más menos 3. Centímetros cuadrados, y el 2 este lo ponemos como superíndice. Bien, entonces acá fíjense que yo estoy poniendo todo esto que hicimos acá, ¿no? Todos los cálculos auxiliares, no los vamos a poner ahí en el trabajo. A lo sumo podemos poner alguno de estas mediciones directas, ¿no? Pero todo lo que hicimos acá de calcular el área, con todos los decimales, hacer la dispersión de errores, etc., todo eso va a ir lo que llamamos después en el apéndice. El apéndice es la parte final del trabajo. Por acá eso lo dice, ¿no? Los resultados deben presentarse en forma de gráficos. En este caso no va a haber gráficos, o sea que esto lo borramos de este trabajo en particular. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto también, hablando de gráficas, ¿no? También hacer la gráfica de una función, no lo vamos a usar. Las tablas, acá vamos a usar una tabla, por ejemplo, se hace en el tiempo de reacción. Esa sí la pueden poner acá como está especificado acá. Poner acá la tabla de tiempo de reacción. Ponemos mediciones, y acá el T y el delta. Bueno, acá pueden poner, ya les va a quedar el formato de la tabla. Más incluso le vamos a poner acá que inserte una fila debajo. Entonces tenemos acá bueno, después el borde acá quedará un borde, pero acá ya tienen una tabla como para hacer los tiempos de reacción. Y las conclusiones en este caso no vamos a hacer demasiado. Acá pueden repetir un poco lo que se contó en los resultados de manera más resumida. Se trabajó con los errores, se puede obtener, por ejemplo, el error en mediciones indirectas. No hay mucho para concluir. Léanse un poco de esto y fíjense si pueden armar alguna conclusión
respecto a esto, si no siempre pueden volver a repetir resumidamente los resultados de la experiencia. Entonces hasta acá es donde termina el trabajo. El apéndice de errores, donde está el tratamiento de errores, que es lo que hicimos acá, lo pueden presentar, por ejemplo, si eso lo hacen en un Word y me mandan el Word, el apéndice de errores, como involucra muchas fórmulas, lo que pueden hacer es hacerlo esto a mano, como lo hicimos acá, y presentarlo, por ejemplo, en un PDF o en un escaneo aparte. Acá lo que debería pasar sería, por ejemplo, si acá hicimos el delta, lo que podríamos agregar acá para ponerlo en el apéndice de una manera un poquito mejor, sería poner acá, por ejemplo, a qué experiencia corresponde. Entonces lo pueden presentar a mano y lo pueden presentar aparte también, pero sí o sí tiene que estar. Ustedes no mandan el apéndice, esta va a ser la parte más importante de este trabajo, ver cómo se desenvolvieron al sacar los errores de las mediciones. Entonces, bueno, para recapitular, van a medir cualquier objeto, las dimensiones de cualquier objeto que tenga una forma sencilla. Las mediciones directas van a ser sus dimensiones directamente, ¿no? Si miden, por ejemplo, una lata, van a tener el diámetro y la altura, pero a partir de ahí sacamos el volumen y sacamos el área. En este caso sería el área de la tapa, en este caso el área también de la tapa del libro. Sacan el volumen, así tienen una medición o dos mediciones indirectas. Entonces, a ver, que una persona mida con la regla, no eso lo puede hacer una persona solamente, medir las dimensiones, después todo el tratamiento lo hacen entre todos, si quieren. Lo pueden hacer, lo consultan entre ustedes. Lo mismo con esto de acá. Una persona solamente agarra la balanza y mide, por ejemplo, la masa de agua, después toda la parte de errores la pueden hacer entre todos, no hace falta que una sola persona haga todo el trabajo. Y lo mismo con el tiempo de reacción. Utilizan, digamos, las mediciones de una persona, pero el tratamiento lo hacen todos. ¿Queda alguna duda? No. Bueno, entonces denme por lo menos hasta el día de mañana para subir todo esto, subir los videos, que voy a tardar un tiempo. Y ya armaron los grupos, ya tienen grupos para trabajar. Creo que la Sí. mayoría sí. Bueno, perfecto. Entonces pueden empezar a trabajar cuando quieran. Van a tener la semana que viene el horario de clase para trabajar. Hacemos una sesión de grupos en el Zoom, cosa que ustedes tengan su propia sesión, comparten la pantalla como quieran. Y si no, también lo pueden hacer en la semana. Pueden juntarse en algún momento y hacer el trabajo